Vamos a responder a una de las grandes preguntas del mundo de la inversión. Probablemente esa, si no es la más importante, la segunda más importante. ¿Cuántas acciones debemos tener en cartera? O sea, mejor dicho, la respuesta a esto es muy fácil. Nos estamos protegiendo de algo. Si no, no diversificaríamos como tal. ¿De qué nos protegemos realmente? Es la pregunta que debería de hacerse todo inversor. Bueno, y te quiero hacer la pregunta. ¿Tú crees que el riesgo es la volatilidad? Así de primeras te voy a soltar esa pregunta. Partimos a la siguiente pregunta. Si el mercado es realmente eficiente. Para categorizar algo como error, tiene que ser medible y tienes que tú tener control, como tú dices, de ello. Si no, la bolsa sería un casino, realmente. Porque es como, no tienes control sobre nada. Y realmente sí lo tenemos. Y como analista, el control que tenemos es el de, si tuviéramos solo una acción en cartera, si supiéramos todo sobre esa acción, cuál es el número correcto que nos limita a tener esa información, a saber más de una compañía y equivocarnos menos. Si nos vamos al otro lado, tendremos 100 acciones. ¿Qué pasa si tenemos 100 acciones? 100 acciones es complicado de hacerle primero, y por supuesto también la volatilidad es un riesgo si ese año vas a liquidar todas tus inversiones. Ese es un punto muy importante, ¿eh? 50, ¿qué te parece 50? Pues depende, porque después... Pues para reducir la volatilidad, básicamente a la volatilidad del mercado, que es la mínima que puedes tener, se dice que el número es el número de empresas perfecto para tener el 99%, por así decirlo, de reducido el riesgo de la volatilidad de tu cartera. Ahora veremos un poco qué hacen los mejores de la historia, básicamente. Sí. Muy sorprendido de Bill Ackman. Sí, tiene muchas, ¿eh? Me pareció muy raro. 3.000 con 38 acciones. De hecho, es que voy a revisarlo porque me parece extremadamente raro. Y por último, tenemos al padre de la inversión, a Warren Buffett, con acciones. O sea, lo bueno de revisar las carteras es que tenemos lecciones para todo. A la pregunta, que es la que todo el mundo quiere contestemos, de cuál es el número perfecto, el número ideal de acciones en cartera, que es a lo que veníamos a responder, porque es el título de este vídeo, que no es más de... Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Territorio Inversor, el podcast de World Stocks. Hoy estoy aquí, como siempre, con Sualem. Muy buenas a todos. Bien el saludo. Y nada, vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes de la inversión. Vamos directos al grano. Vamos a responder a una de las grandes preguntas del mundo de la inversión. Probablemente esa, si no es la más importante, la segunda más importante, que es ¿cuántas acciones debemos tener en cartera? ¿Cuánto en relación al número de acciones ideal para tener en cartera? Hemos visto desde roscos de 100 acciones hasta gente 3. como Nick Sleep con 3 acciones en cartera. Entonces, vamos un poco a responder a cada una de estas preguntas. Nos vamos a apoyar mucho en un artículo que escribí, que vamos a dejar abajo por si quieres profundizar un poco más. Aquí obviamente no vamos a hablar sobre... No vamos a concretar en detalles y demás, sino vamos a hacerlo lo más ameno posible para que, bueno, nuestra intención es que te quedes hasta el final del podcast y aprendas y te respondamos a esa pregunta concreta de cuál es el número perfecto, el número ideal de acciones en cartera. Entonces, antes de nada, decirles que estamos haciendo un sorteo sobre un libro de inversión. Para participar es muy sencillo, solo hay que suscribirse, dar like, comentar la palabra gestión de carteras o sí, algo relacionado con las carteras. Robar cartera no vale. y bueno, obviamente ahora no han visto el episodio y no pueden dar feedback del episodio, pero estaría guay que una vez se lo escuchen, pues también no solo pongan la palabra, sino que también den un poco de feedback de qué les ha parecido, si les ha gustado, si no, si están de acuerdo, etcétera. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar el episodio. Y vamos a partir, yo creo que como siempre nos gusta hacer a nosotros, de una pregunta muy importante, porque la diversificación se hace por algo. O sea, normalmente la gente dice, hay que poner los huevos, no hay que poner los huevos en la misma cesta. Pero ¿por qué hacemos eso? Y realmente la pregunta, o sea, mejor dicho, la respuesta a esto es muy fácil. Nos estamos protegiendo de algo. Si no, no diversificaríamos como tal. Tratamos de protegernos de algo en concreto. Entonces... ¿de qué nos protegemos realmente? Es la pregunta que debería de hacerse todo inversor. Y bueno, académicamente, la academia, valga la redundancia, suele decir que el riesgo y de lo que tenemos que protegernos es de la volatilidad. Volatilidad entendida como desviación estándar, como pues esos movimientos bruscos de máximo a mínimo y demás en una acción y en una cartera en su conjunto, ¿no? Entonces, vamos a
partir de... Bueno, y te quiero hacer la pregunta. ¿Tú crees que el riesgo es la volatilidad? Así, de primeras te voy a soltar esa pregunta. Y de primera te voy a decir que no. Y lo voy a dejar ahí. No, broma. No creo que sea la volatilidad. Porque la volatilidad es... no puede ser de lo que te estás protegiendo. O sea, tú no puedes protegerte de la volatilidad. O sea, la volatilidad es el fin último por el que te vas a proteger. No, te vas a proteger por perder dinero. Sí. Pero no por la volatilidad. Entonces ya puedes partir de que quizás la volatilidad no sea el término más apropiado para preguntarte si tienes que protegerte de eso, sino de perder dinero. Y después tienes que razonar si perder dinero es la volatilidad. Eso que comentas, de hecho, es el motivo principal por el que matemáticamente, o sea, por el que académicamente se ve el riesgo como volatilidad. ¿Por qué? Porque, o sea, tú acabas de hablar de perder dinero, ¿no? Claro, académicamente parten de la teoría del mercado eficiente de Eugene Fama, donde se dice básicamente que el mercado siempre y en todo momento muestra con total precisión cuál es el precio de un activo, ¿no? Y cuando algo marca siempre con total precisión cuál es el precio de un activo, la volatilidad es la medida perfecta, también matemáticamente hablando, para medir eso. Porque cuanto más volátil sea una acción, más probable es de que entres en una pérdida en algún momento. No es lo mismo una acción que tenga de volatilidad, por así decirlo, donde su rango máximo de movimiento sea un menos 5%, por ejemplo, menos 5 más 5 arriba, a un menos 30 más 30. O sea, si lo vemos desde el punto de vista ese punto de vista estático de que en todo momento el mercado refleja los precios del mercado, o sea, refleja el valor concreto de las acciones. O sea, precio y valor es exactamente lo mismo, todo lo contrario a lo que dice Warren Buffett. Pues sí tiene sentido, porque la única variable que tenemos entonces a disposición es que el precio dicta perfectamente todo esto. No hace falta valorar ningún activo, porque ¿para qué? Ya el mercado se encarga de decirnos exactamente cuánto vale un activo y tenemos que invertir en aquellos activos menos volátiles o... Sí, lo que suelen decir ellos es cuanto mayor volatilidad, o sea, mayor riesgo, más retorno esperado y demás. Entonces, parten de esa hipótesis del mercado eficiente, que no voy a soltarle aquí un rollo técnico, lo tienen en el artículo, pero a grosso modo, en otras palabras, es eso. En todo momento, el mercado pone precios perfectos a los activos. Entonces, a partir de aquí, lo que pasa es que surgen una serie de, por así decirlo, teorías, como la teoría moderna de carteras, el modelo CAPM. Son cosas bastante graciosas, porque todo tratan la diversificación como algo de reducir la volatilidad al máximo y el modelo CAPM es gracioso porque trata un poco de... o sea, habla de rendimientos. Es muy gracioso. Habla de rendimientos esperados en base a rendimientos pasados. O sea, cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, aquí el resumen es que todo esto de ver la volatilidad como el riesgo y demás, tiene sentido matemáticamente si el mercado fuera 100% eficiente todo el rato y en todo momento. Tiene sentido. Pero el problema principal de esto es que parten de una hipótesis que no tiene sentido y que no es correcta. Que es que el mercado es eficiente, pero no siempre es eficiente. En plan, el mercado tiende a la eficiencia desde un punto de vista teórico, en plan, pero hay momentos en los que no refleja bien los precios de mercado. O sea, los precios de mercado no, el valor de una empresa. De hecho, hay una frase muy mítica de Buffett que es que si el mercado fuera eficiente, él estaría pidiendo limosna debajo de un puente. Entonces es algo que no tiene ningún sentido. Entonces, a partir de ahí, una vez respondida, un poco explicado por qué se suele académicamente, desde un punto de vista matemático, asimilar la volatilidad al riesgo, sí. Partimos a la siguiente pregunta, que es si el mercado es realmente eficiente. Y obviamente la respuesta es que no. No es. O sea, no es que si no sea eficiente, es que en todo momento no es eficiente, por así decirlo. Sí, exacto. O sea, en el presente no es eficiente, en el futuro puede, o sea, a largo plazo termina siendo eficiente con los precios que pone. Pero en el presente no puedes saber si es eficiente o no. O sea, básicamente es como pensar en... Si no fuera eficiente,
sea, si fuera eficiente en todo momento, no existirían las oportunidades de inversión y no se Claro. podría hacer, no se podría batir el mercado. Mm. Y ya existen demasiadas personas en la historia de la bolsa y de los mercados que han batido al propio índice. Mm. Entonces, esto no está, Claro. no hay correlación en cuanto a que sea eficiente, porque hay gente que ha logrado encontrar ineficiencias y que ha logrado batir un poco al índice. Entonces, aquí el punto está en que aparece Daniel Kahneman de repente, que es un economista, realmente psicólogo, y bueno, y demuestra que realmente esto no tiene sentido porque los humanos cometemos una serie de errores que se llaman sesgos cognitivos y que suelen hacer que, pues, que a veces tomamos decisiones por efecto manada, porque de repente todo cae y todos tenemos miedo, aversión a las pérdidas y al fin y al cabo eso no es racional. O sea, no siempre somos racionales en todo momento y hay un montón de estudios que para esto un poco recomiendo leer el libro de Pensar rápido, pensar despacio de Kahneman, que es muy bueno. Entonces, si empezamos diciendo que tenemos que protegernos de algo, ¿no? Que académicamente se mide la volatilidad como el riesgo, porque es lo único que puedes representar matemáticamente como riesgo y porque encima partes de una teoría que es incorrecta sobre que el mercado es eficiente en todo momento, que los inversores no tienen sentido de lo que hacemos y demás. Luego sale un tío que prácticamente rediseña o diseña la economía conductual que se llama, que es Kahneman, y que te dice que los seres humanos no siempre actuamos con racionalidad. Por tanto, nos queda la pregunta que es ¿qué es el riesgo? O sea, si no es la volatilidad y el mercado no es eficiente, ¿de qué tenemos que protegernos realmente? No sé si tú quieres soltar así de primera lo que tú crees que es el riesgo. Pues el riesgo no puede ser la volatilidad porque es algo que no puedes controlar tú. Primero, un riesgo tiene que ser medible y tienes que tener influencia sobre él. O sea, es decir, yo puedo tener el riesgo de que ahora se estrelle un avión, de repente baje hasta mi casa y se estrella aquí. Vale, eso es un riesgo, pero no es un riesgo, o sea, no es realmente un riesgo, es una probabilidad, porque yo no puedo tener control sobre eso. Pero lo que sí puedo tener control yo es de que ahora mismo aquí pues no ponga un enchufe y tire un vaso de agua. Eso yo lo puedo hacer. Entonces, teniendo eso en cuenta, en la bolsa el mayor riesgo que existe es equivocarse estimando flujos de caja, porque eso es lo que te va a hacer equivocarte en la valoración final de la compañía. Yo creo que la parte del riesgo se debe entender más, no como esa volatilidad, ese cambio en los precios que ves cotizando, sino en estimar mal lo que vale un negocio. Sí, al fin y al cabo, si partimos de la base de que el valor de una empresa son esos flujos de caja futuros, ya sabemos que algo relacionado con los flujos de caja tiene que ser, porque de ahí parte el valor de una empresa, ¿no? Entonces, solemos ver por Twitter, y es algo que un poco siempre tratamos de decir, que creo que está mal, como que toman decisiones de si algo es correcto o incorrecto, si una decisión de inversión está bien fundamentada o está bien tomada o no, en base a lo que hace el precio de la acción. Pero es erróneo, porque el precio de la acción es una variable que tú no controlas. Tú no puedes controlar si mañana tiene una bomba en no sé dónde y cae la bolsa porque todo el mundo tiene miedo y vende todo el mundo. Eso no es una mala decisión de inversión por eso. Para categorizar algo como error, tiene que ser medible y tienes que tú tener control, como tú dices, de ello. Al fin y al cabo. Porque si no, ¿cómo podrías? O sea, si no, la bolsa sería un casino, realmente. Claro. Porque es como, no tienes control sobre nada. Y realmente sí lo tenemos. Y como analista, el control que tenemos es el de los flujos de caja. El cuánto gana una empresa. Porque a largo plazo está demostrado, y ponemos aquí, para la gente que no lo haya visto nunca, un gráfico donde demuestra que a largo plazo el precio de la acción sigue los fundamentales. Además, tiene todo el sentido del mundo de que sea así. Entonces, partiendo de ahí, yo tengo varias frases y varias un poco definiciones de lo que es el riesgo. Y voy a empezar con una frase
de Nick Sleep, que me gusta mucho, que dice: el único riesgo real a largo plazo es el riesgo de analizar mal el destino de una empresa. Aquí ya partimos de que tenemos que tratar de averiguar hacia dónde va la empresa. Vamos a partir de la definición de o de la frase que nos dijo en su día Xavi Brun, que siempre la recuerdo, que es saber si la empresa va hacia un prado verde o hacia un desierto árido, ¿no? Y claro, ahora partimos a una frase de Mérito Quintana en su TFM que dice: ¿a qué denominaremos entonces riesgo? El riesgo real procede de la incertidumbre, de no saber algo, y necesariamente estará relacionado con los factores que pueden afectar a la corriente futura de los flujos de caja de un activo. Muchos inversores en valor, conscientes o no de la teoría económica, se alejan de la definición de riesgo como volatilidad y denominan el riesgo como la probabilidad de una pérdida permanente de capital, ¿no? Y luego en el TFM de Mérito, creo, o no sé si es otro TFM de otra persona, pero se llama Rafael García Iborra, y tiene otra definición que la amplía un poquito más, que es: el riesgo es la probabilidad subjetivamente estimada, lo de subjetivamente estimada es porque toda valoración es subjetiva, de que los flujos de un activo no sean suficientes para alcanzar el fin deseado, y la estimación sobre cómo de lejos se podrían quedar los flujos de caja realizados respecto a los esperados. Básicamente, denominador común: el riesgo del inversor está en equivocarse, como tú bien dijiste, en estimar los flujos de caja de una compañía. O no, matizando un poco, no tanto como equivocarse, porque equivocarse te vas a equivocar 100%, sino alejarte muchísimo. Es decir, que tú digas que Tesla va a ser, vamos a hablar de números redondos, 1000, 2000, 3000, 4000 en cada año, y al final acabe siendo 1000, 500, 250, 0, menos 1000. O sea, te alejes muchísimo del flujo de caja como tal. Ahí está el error. ¿Por qué? Porque si tú te equivocas mucho, vas a entrar en una pérdida permanente de capital, al fin y al cabo. Entonces ahí creo que está un poco la clave, y es de lo que debemos de protegernos. Y claro, ¿cómo combatimos este riesgo? Te lanzo aquí la pregunta. ¿Cómo combatirías tú el riesgo de no equivocarte a la hora de estimar flujos de caja? Básicamente lo que tienes que hacer es reducir al mínimo esa incertidumbre de alguna forma. O sea, es decir, si yo no sé mucho sobre... O sea, imagínate, voy a analizar... Bueno, esto es muy sencillo. Yo me voy a equivocar casi con total seguridad si hago un descuento de flujo de caja de Novo Nordisk, porque no sé nada. Entonces yo primero tengo que ponerme a entender la empresa, a entender el sector, a entender las dinámicas, a entender cómo pueden crecer, a entender pues, una cierta, bueno, cuántos márgenes pueden tener, cuánto están invirtiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y con conocimiento que voy adquiriendo de la compañía, puedo ir reduciendo esa ventana de posibilidades que puede tener la compañía. Cuando yo ya esté más o menos seguro de X cosas, pues ya de ahí puedo sacar una estimación. Yo no tengo conocimiento, es decir, tengo muchas, o no sé qué puede pasar. Mira, por ejemplo, Tesla. Tesla está sacando lo del robotaxi. Teóricamente debería de, en unos años, generar mucho free cash flow por el modelo de negocio que es. ¿Vale? Siempre está la incertidumbre de que no le permitan seguir expandiéndose. Hay que reducirlo al máximo. ¿Cómo lo reduces? O intentando ir a los principios básicos. Si no permiten que el robotaxi se expanda, si los datos de Tesla son correctos, es decir, hay menos probabilidad de accidente por un robotaxi que una persona normal, reduciéndolo al absurdo, están matando a gente. Entonces ahí ya puedes ver cómo reduces esa incertidumbre de ¿me lo van a prohibir? Pues bueno, puede que te lo prohíban durante un año, pero inevitablemente terminará sucediendo, porque si vas al principio más básico, estás viendo que hay algo que te reduce mucho esa incertidumbre de nadie quiere prohibir una tecnología que te va a ayudar a salvar vidas. ¿Sabes? Entonces esa es una forma de reducir la incertidumbre, y a partir de ahí pues puedes estimar una serie de flujos de caja que pueden venir gracias a que está ese negocio. Esa es una forma. O sea, que necesitas conocimiento sobre un determinado activo, básicamente. O sea, cuanto más información tengas sobre ese activo, en términos generales, porque puede haber exceso de información, recabar mala información por lo que sea, interpretarla incluso mal también, pero en términos generales, cuanta más información tengas sobre un activo, se supone, también poniendo aquí en juego en la ecuación tu habilidad y demás,
tu nivel como inversor, como analista. Y la calidad de la información que hayas buscado. Exacto. Pero cuanta más información tengas, o más conocimiento, mejor dicho, sobre un determinado activo, menor probabilidad de fallar en esos flujos de caja, ¿no? Entonces, claro, aquí partimos en un punto en el que nosotros queremos saber el número exacto de acciones que tenemos que tener en cartera, ¿no? Para protegernos sobre algo. Queremos protegernos un poco o sea, denominamos el riesgo como equivocarse, estimando flujo de caja, porque eso es lo que nos hace perder dinero en una acción. Entonces, tenemos que saber mucho sobre una acción. Ahí está la clave, información. Vámonos a un extremo. Imagínate que tenemos... Bueno, vamos al extremo primero, al de una acción. Si tuviéramos solo una acción en cartera, si supiéramos todo sobre esa acción, bueno, de hecho, los fundadores de las empresas tienen una acción en cartera, que es su acción, o sea, su participación en la empresa. Nosotros, por ejemplo, en World Stocks, tenemos nuestra participación en World Stocks. Entonces, claro, nosotros tenemos total conocimiento sobre un poco lo que hace el negocio y podemos estimar más o menos cuánto podemos hacer, no con total precisión, pero más o menos sabemos hacia dónde podemos ir, básicamente. Vale, sabiendo que necesitamos tener más información y saber mucho sobre una compañía, ¿qué nos limita, por así decirlo, para pensar en cuál es el número correcto? ¿Qué nos limita a tener esa información, a saber más sobre una compañía y equivocarnos menos? Así de primeras a mí, vete pensando tú otra, el tiempo. O sea, creo que el tiempo es una limitación bastante gorda, que es básicamente no puedes dedicarle todo el tiempo del mundo a analizar empresas, porque no eres inversor particular, porque trabajas, porque estás cansado o tienes familia, por lo que sea. Creo que el tiempo es una limitación bastante importante a la hora de analizar una empresa. El conocimiento se me ocurre a mí también. Sí, o sea, al final es eso. Tiempo, conocimiento, porque el tiempo es la base de todo. Sí. Porque al final el conocimiento lo puedes adquirir con tiempo, pero el tiempo es lo más importante. El conocimiento, efectivamente, en plan, si tú necesitas aprender del negocio de las farmacéuticas, pues vas a necesitar mucho tiempo, vas a tener que tener mucho conocimiento sobre ella para poder invertir sobre ella. Y además, no solo eso, sino toda la parte de la competencia, no solo de esa empresa que estás mirando, etcétera, etcétera. Entonces eso, tiempo, conocimiento. Muy ligado a ello, la convicción, en plan, la convicción hacia las empresas, pero eso está ligado a tener más información, al fin y al cabo. Entonces, tenemos esa serie de limitaciones. ¿Y por qué hablo de limitaciones? Porque en el caso de tener una empresa en cartera, vamos a partir de 1 y 100, la comparativa. Con una, pues vale, disponemos de tiempo. O sea, quieras o no, si tú te pones, o sea, analizar una empresa lleva 50 horas iniciales para entenderla un poco y después ya el resto del seguimiento y tal, y se va por encima de las 100 horas. Un buen análisis. También depende de la empresa. No es lo mismo analizar Amazon que analizar una empresa que solo tiene una línea de negocio. Eso puede llevarte menos tiempo. Pero conocimiento y tiempo con una acción en cartera lo tenemos. O sea, perfecto. Pero tenemos un problema. Y es que como nos equivoquemos con esa acción concreta, porque el futuro es incierto y hay una probabilidad, puede ser mínima, o puede ser de mayor calado, ¿no? Ya sea un suceso 7 sigma. Exacto. Pero puede suceder. Tienes ese riesgo, ¿no? Vale. O sea que, de cierta forma, sería mejor tener más de una acción en cartera, por así decirlo, ¿no? Si nos vamos al otro lado, tendremos 100 acciones. ¿Qué pasa si tenemos 100 acciones? 100 acciones es complicado de hacerle. Primero, primero descubrirlas todas y entender bien todas las dinámicas de esas 100 acciones. Toda la industria. Y después, además, hacerle seguimiento se te va a hacer imposible. Porque además todas las empresas presentan en la misma semana. Entonces vas a tener que hacer el seguimiento de los resultados de tu empresa, de esas 100 acciones, más las 3, 4, 10 competidoras que tenga cada una. Entonces ya se te va a hacer imposible. O sea, no tienes tiempo físico para poder saber lo que está pasando en cada una de ellas, en cada sector que está cambiando. O sea, tienes mucho menos conocimiento. Entonces, si estábamos diciendo que cosas importantes era el tiempo y el conocimiento, pues aquí faltan los dos. Y la convicción, evidentemente, pues se te dificulta si tienes 100 acciones porque no vas a saber exactamente si lo que estás viendo tú tiene sentido o no. Porque es que no te da tiempo para seguir tantas empresas. Correcto. O sea, para mí 100 acciones es imposible. O sea, de hecho, hemos
entrevistado a muchos gestores, ¿no? Y hemos visto gestores que tienen 80 acciones en cartera. O sea, fondos de inversión que tienen 80 acciones en cartera, quiero recordar. Si no me equivoco, los de Cobas tenían como 70, 80 o 60, por ahí más o menos. Y no tenían un límite en cuanto a las acciones que tendrían en cartera. Pero claro, ellos tienen 7 analistas o 8. Yo te iba a decir, y varios gestores. O sea, que no es como que solo... Tienen analistas especializados por sectores encima. O sea, un inversor particular, alguien que esté solo, tendría que saber de muchos sectores. Tú piensas que Juan Huerta de Soto es especialista en... Es decir, especialista porque realmente... Sí, es especialista realmente. No sé por qué digo Es que me acuerdo que él nos dijo, a ver, no soy tan especialista en automoción, pero sí. Pero sí. Es a lo que se dedica. ¿No? Entonces... Él sabe, o sea, se dedica todo su tiempo y horas del día, 24/7, a analizar el sector de la automoción, a analizar el sector X y todos esos sectores. Imagínate una persona que tiene que saber sobre, no sé, que se quiere diversificar en varios sectores, tiene que saber sobre redes sociales, o sea, y publicidad digital, tiene que saber sobre coches, tiene que saber sobre software vertical, tiene que saber sobre, no sé, farmacéutica. Sí, que ese podría ser el caso de Tomás Maraver. Exacto. Que aún teniendo un equipo, pues él tiene el conocimiento de prácticamente... Pero tiene igualmente un equipo que él hace el trabajo también grueso de revisar los resultados, de decir que si algo ha pasado, si no, etcétera. Entonces, tiene acciones, me parece una locura. Sí, es demasiado. O sea, demasiado. Es eso, un inversor particular no puede hacerlo porque no puede hacer el seguimiento. Yo, para mí... Y la cadena de valor también, o sea... Es eso también. No puedes investigar la cadena de valor tampoco, porque no te da tiempo. Es imposible. Totalmente. Y es que eso, para tener 100 acciones, es que encima vas a pagar un montón de comisiones, que te va a mermar la rentabilidad también, porque vas a estar comprando y vendiendo muchísimo todo el tiempo. Porque de 100 acciones, algunas están más caras, otras más baratas, y vas a estar intercambiando cromos, básicamente. Y te aumenta el riesgo de equivocarte, porque estás tomando malas decisiones. Y si ya partimos del punto de que no existen tantas buenas empresas de calidad, de hecho en nuestro universo no creo que sea más de 150, y si nos ponemos muy, muy, muy exquisitos, de 100 no pasa, yo creo. Sí, si nos ponemos muy estrictos se reduce mucho. Cuenta entre 50 y 100, si nos ponemos muy, muy estrictos de lo que es calidad. Entonces, claro, 100 que estén todas a buen precio en todo momento, me parece que no tiene sentido. Entonces, ya vemos que hay un límite físico temporal que 100 acciones es muy complicado tenerlas, y además de que no tiene sentido por tema de costes, y no sé si se te ocurre a ti algo más concretamente de por qué 100 no tiene sentido, pero... No, esos serían más o menos los principales problemas. Vale, entonces sabemos que 100 es mucho y uno podría llegar a ser poco. Podría llegar a ser poco. Vale. Para ejemplificar esto sobre el que 100 es mucho y uno es poco, me gusta mucho una frase de Terry Smith que explica muy bien esto de la información, de que si tienes 100 acciones vas a saber menos de las empresas, básicamente porque puedes dedicar menos tiempo a cada una. Hay una frase que dice: también es un hecho que cuantas más acciones se poseen, menos se sabe sobre cada una de ellas. Y nunca he encontrado una teoría de inversión que sugiera que cuanto menos se sabe sobre algo, más probabilidades hay de generar rendimientos superiores. Esto es bastante curioso porque es otra frase de esas de las que resume un artículo en una frase. A mí me gusta mucho esa frase y asimilarlo a una profesión normal, ¿no? Del día a día. Un médico que no sabe operar del corazón o que sabe muy poco sobre operaciones de corazón y se mete a operar a corazón abierto, pues probablemente la probabilidad de supervivencia de esa persona que está ahí operándose sea muy baja, ¿sabes? Porque no tiene esos conocimientos. Pues lo mismo con las inversiones. Y es curioso porque aquí, en esta industria, no se tiene tanto en cuenta eso. O sea, es eso. Ves muchas carteras con muchísimas acciones que no tienen tanto conocimiento. Dicen, no, bueno, que estoy diversificando el riesgo. Que tienes menos conocimiento. Al final es eso. Tienes más probabilidad de que una de esas empresas te quiebre. O que vaya muy mal. No tiene por qué quebrar, pero que te vaya muy mal. Sin embargo, en profesiones del mundo normal, digamos, ves que un
cardiólogo tiene que saber del corazón. Sí. No puede operarte de los riñones. WIR ya está aquí. Si te falta tiempo para analizar empresas, no sabes dónde encontrar información y encima te falta convicción para invertir, esto es para ti. ¿Qué es WIR? Pues básicamente WIR es un servicio de análisis de empresas e industrias. ¿Qué hacemos? Pues básicamente lo que hace JP Morgan o Goldman Sachs, pero para el inversor retail. Y sin tener que pagar miles de euros. Es decir, investigamos, analizamos y filtramos las mejores empresas de calidad del planeta y luego tú ya decides qué hacer con esa información. Y por si fuera poco, WIR también incluye una comunidad privada donde hablar sobre inversión con más personas como tú y además webinars exclusivos solo para la comunidad con profesionales del mundo de la inversión. Es decir, si te traemos la tesis de Evolution Gaming, te traeremos a un experto en Evolution Gaming para grabar un webinar y que tú puedas preguntarle lo que tú quieras. Si te interesa y crees que WIR es para ti, y probablemente lo sea si estás escuchando este podcast, tienes toda la información necesaria en la descripción. Y dicho esto, seguimos con el podcast. Y aquí quiero hacer un matiz porque también depende un poco de tu estrategia en el sentido de tu forma de invertir o lo que busques, porque hay gente que a lo mejor invierte por dividendos y pues, no le importa mucho la revalorización de la acción o simplemente busca añadir empresas que con dividendo creciente o cosas así. Bueno, no estamos especializados en ese tipo de inversión. Nosotros estamos tratando de maximizar como la revalorización de las empresas. Buscamos eso, componer capital a largo plazo. Lo digo por si acaso venga alguien que le guste los dividendos y diga, pues yo tengo 50 porque busco... No me importa tanto eso. Sí, ahí es diferente. También hay que decir que creo que por mucho que inviertas en dividendos, tienes que analizar la empresa, porque tienes que analizar la viabilidad de esa empresa. No porque una empresa lleve 50 años aumentando el número de el dividendo que da, significa que en el año 51 va a aumentarlo. A lo mejor en el 51 a lo mejor quiebra. Claro, digamos, te metiste 10.000 euros esperando X dividendo durante X años y no llegan. Al final perdiste más por invertir en esa empresa que lo que te iba de dividendo. Entonces sí, evidentemente, aunque inviertas por dividendos, siempre te conviene que sepas, por lo menos, que la compañía va a seguir bien. Ya después, bueno, analizar todas las cosas que nosotros analizamos, pues entiendo que es más complicado para ese tipo de estrategia. Sí, pero eso, es importante analizar la viabilidad del dividendo. Pero bueno, más allá de eso, simplemente queríamos matizar porque lo mismo viene alguien con... Hemos visto roscos de 60 acciones, que no pasa nada, pues cada uno... Al fin y al cabo, aunque digamos que la volatilidad no es el riesgo, sí que es cierto que reducir la volatilidad ayuda mucho en el camino. Si tú tienes una sola acción, pues si tienes Tesla en cartera, te puedes volver un tío tremenda... Bueno, te habrías vuelto un tío muy rico si hubieras invertido en Tesla en 2015, pero el camino no hubiera sido para nada fácil. O sea, caídas del menos 50%, menos 60%, de repente un por 4, de repente te sale una noticia de no sé qué. Y por supuesto también la volatilidad es un riesgo si ese año vas a liquidar todas tus inversiones. Correcto. Porque claro, si vale, estoy invirtiendo para mi jubilación. Perfecto, estás invirtiendo para tu jubilación. Vas a cumplir 60... Bueno, ahora en España están los 68, vamos por los 70, pero bueno. 68 años, jubilación. Vale. Llego a mi año 68, mis inversiones han ido súper bien durante toda esta época pasada, pero justo este año, ¡pum!, cae un 30%. Claro, vale, es irracional porque realmente no es que el mercado está siendo eficiente, sino que está generando una oportunidad de compra. Vale, imagínate que es el caso óptimo de que cae el mercado, pero por una ineficiencia del mercado. Vale, no está siendo eficiente, no es que mis acciones valgan menos. Vale, pero como tú querías liquidar esas inversiones en ese año, para ti es un riesgo porque acabas de tener una pérdida permanente de capital si las liquidas ese año. Entonces también eso es importante. Sí, la volatilidad es un riesgo y tienes necesidades de liquidez a corto plazo. O sea, exacto. Obviamente no tendrías que estar invertido en acciones o en renta variable. Sí, por supuesto. O sea, la volatilidad no es un riesgo si tu horizonte temporal es de más de 5 o 10 años. De hecho, incluso se puede hablar de que es una amiga porque te ayuda a entrar en empresas. O sea, partiendo de la base de que el mercado no es eficiente, te ayuda a entrar en empresas a precios más atractivos y más baratos. Entonces, ese punto es muy importante. Y también, eso, la volatilidad, reducirla, también tiene sentido porque el camino es más duro, como hemos dicho, y además de que tu cartera se va a mover muy diferente al índice. Claro, a lo mejor una empresa, o si esa empresa, imagínate que tienes una sola, cae un menos 20 y el índice está subiendo un 3% ese día, pues contra. El impacto psicológico es fuerte. El camino, o sea, siempre lo hemos dicho, lo más duro de la inversión es un poco la parte psicológica.
y ver un poco que tu cartera va diferente al índice no creo que... No hace mucha gracia. Y también creo que como lo que buscamos es mantener, reducir la volatilidad de cierta forma ayuda a ese mantenimiento. A nosotros a lo mejor nos da igual. A mí me da igual que Tesla te caiga un menos 20% si yo estoy convencido de la tesis, o que Amazon el otro día presentó resultados y son menos 8. O Evolution el trimestre pasado cayó un menos 20. Sí, y pasó un trimestre y ahora está a un precio superior incluso de ese menos 20, ha hecho un más 30. Entonces, a nosotros de cierta forma nos da igual, pero a otras personas claro. Es cierto que la volatilidad te reduce el camino. O sea, te facilita el camino, perdón. Sí, sí. Es que eso se nota mucho cuando inviertes en Tesla. Cuando inviertes en Tesla. Entonces partimos desde que 100 es mucho. De hecho, 100 es que casi tiene más sentido que tengas un índice en cartera. No solo por los costes, sino por un tema de que con 100 ya prácticamente te pareces al mercado. Sí. O sea, probablemente no creo que estés invirtiendo en 100 small caps. Probablemente estés invirtiendo en 100 empresas que seguramente sean el 70% del índice del S&P 500, ¿sabes? O del MSCI World. Entonces, creo que tiene más sentido indexarse en ese caso. Bueno, yo no soy quien para si a alguien le gusta mucho el tema de comprar acciones y tal, pues que los compre. Pero más eficiente, si estamos buscando eficiencia, creo que es más eficiente lo otro, reducir el número. Entonces, sabemos que 100 no es, sabemos que 1 no es tampoco porque hay mucha volatilidad por el camino. Hay inversores que pueden tener 1, pueden tener 2, pueden tener 3. Ya hemos visto que Nick Sleep ha hecho un 17 o por ahí anualizado, creo que es 15, 17, 18, a 15, 20 años. Hice un artículo y no me acuerdo ahora. Sí, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente, pero hice el artículo y... Yo voy a buscarlo ahora aquí. Era una burrada. Voy a buscarlo rápido. Okay. Y con 3 acciones. O sea, bueno, al final con 3 acciones. Empezó invirtiendo de una forma, buscando cigar bats, pero después se dio cuenta que le gustaban más las empresas de calidad. Entonces... Mira, Nick Sleep hizo anualizado después de fees. De comisiones. Un 18,4% a... ¿Cuánto es esto? 1 year, 12 year, de 2001 a 12 años. A 12 años. Un 20, o sea, un 20 sin comisiones, un 18,4 con comisiones. Pero lo brutal no es eso. Lo brutal es que el índice hizo un 6,5%. O sea, hizo un por 5 la rentabilidad del índice. Bueno, también lo brutal es que cuando cerró el fondo recomendó 3 empresas. Y si hubieses invertido en 3 empresas, hubieses batido al índice, pero por muchísimo. Justo. Era Amazon, Costco y Berkshire. Entonces, $1 invertido con Nick Sleep hubieran sido $10 al final de esos 12 años. Y $1 invertido en el MSCI World, pues hubiera sido 2. 2,17. Entonces, bueno, vemos que un tío con 3 acciones, pues tiene la convicción suficiente como para... A pesar de que el camino sea volátil, sobre todo con Amazon, Costco y Berkshire seguro que no eran tan volátiles, pero sobre todo con Amazon, pues sí es cierto que bueno, el camino te lo dificulta un poco, sobre todo si no tienes esa si no tienes esa perspectiva empresarial, porque normalmente la perspectiva empresarial es la clave de todo. En plan, tratar de no ver el precio de las acciones como que te está reflejando algo, más allá del sentimiento inversor de lo que está ocurriendo y de un arbitraje de expectativas. Porque a corto plazo, al fin y al cabo, que Amazon cotice a 200 o a 215 depende de las expectativas que tenga el mercado sobre los flujos de caja futuros, como hemos dicho. Entonces, 100 es mucho, 1 es poco, como hemos dicho. 50, ¿qué te parece 50? Pues depende, porque después hay carteras que tienen, esto ya es un siguiente paso, hay carteras que tienen 50 de inversores muy muy buenos, como veremos ahora. Como François Rochon, por ejemplo, que lo veremos ahora. Pero claro, de esas 50 empresas que tienen la cartera, realmente son... Las 50 tienen el mismo peso, es decir, está repartido igual el riesgo, o está concentrando en unas posiciones... En las primeras posiciones está concentrando mucho peso de la cartera y en las otras es más residual. Pues eso también influye, ¿no? 50, bueno, puedes tenerlas. Me parece todavía que es complicado para un inversor particular hacer el seguimiento. O sea, me parece muchísimo. Pero... que bueno, si tienes 50, pero en tus 5 primeras posiciones tienes un 95% de la cartera, pues sí puedes seguirlas, puedes hacer seguimiento, o sea, puedes hacer mejores, o sea, resultados buenos porque al final te estás concentrando en 3 o en 5. De hecho, 50, este ejercicio creo que también lo hizo Álvaro Guzmán, 50 acciones en cartera. Esto para inversor particular. 50 acciones en cartera, 4 competidores de media por cada empresa,
vamos a 200, ¿no? Por 4 resultados trimestrales. 100. ¿Cuánto? 800. 800. A 1 hora por llamada trimestral, pues ya tienes 800 horas. Yo no sé cuántos días serán eso. Pero solo en resultados trimestrales de competencia y tus empresas. Entonces, eso son 50. Y claro, le estás dedicando 1 hora a escuchar la call. Después tienes que reflexionar un poco, comparar, etcétera. 33 con 33 días. 33 días del año. Ese numerín. 33 con 33 días del año solo dedicado a resultados trimestrales. Obviamente, pues llevan muchas más cosas, noticias, etcétera. O sea, complicado. Complicado porque 33 días es un mes de vacaciones. Literalmente. 33 días son muchos días. Además, son 33 días las 24 horas. ¿Vale? O sea, si tuvieses 8 horas... 8 horas son más. Pues bueno, tardas el triple. Sí. De hecho, multiplica por 24 y divídelo entre 8 para ver cuánto nos da. Claro, porque dividiste entre 24, ¿no? Sí, exacto. Pues multiplícalo para deshacerlo. Pero sí. O a 800 ya. Creo que eran 800, ¿no? Sí, 800 horas. Sí. Bueno, 800 entre 8 fácil son 100. Tampoco muy complicado. ¿Querías hacerlo entre 8? Sí, no, ya está. Ah, vale. Bueno, sí, entre 8. ¿Qué es lo que estabas haciendo? 800 entre 8, divídelo. No hace falta que lo dividan. Pero no entendí. No, porque quiero saber los días. Si vale, le dedicas 8 horas 8 cada horas. día. Vale. Sí. Entonces, 100. Yo lo hubiese multiplicado por 3. Porque 24 entre 8 son 3. Sí, también. Está bien. Cada uno tiene sus métodos. Lo bueno de las matemáticas es que tiene recursos. Aquí vemos un conflicto de World Stocks. Y cómo reflexionamos literalmente, en las cosas. Sí. No es un conflicto, sino una forma de pensar lo de cada uno. ¿Sabes? Que puedes hacerlo de cualquier forma. Ya. Es la parte divertida. No sé, pero esta es la parte divertida del podcast. Ah, sí. Nada, esto... Que eran básicamente como 100 días. Sí, 100 días. 100 días dedicaría solo a resultados y le dedica, pues, las 8 horas del día. Que probablemente no tengas 8 horas del día para hacer esto. Serían más. Y también importante lo que dijiste de revisar la concentración de las primeras posiciones. Porque tú puedes tener 100 acciones y para estar concentrado en las primeras 5 es el 60%. Entonces, realmente el resto de acciones, lo que te va a mover el fondo, o sea, el fondo, en este caso tu cartera, son las primeras 5 posiciones. O no, a lo mejor tienes 100 acciones en las que tienes un peso del 1%. Sí. O bueno, las primeras 5 tendrían un 5%, etcétera. Entonces, importante. Porque también tú dices, no, es que estoy muy diversificado, tengo 100 acciones, sí, pero a lo mejor las 100 acciones son del sector farmacéutico. Sí. O el sector... No sé qué tenemos con el sector farmacéutico. Sí, estaba pensándolo justo ahora, no sé qué tenemos con él. Pero como lo hemos mencionado... Las 100 acciones... Son de automovilística, sí. Que hay miles. Pues no tiene sentido, está expuesto a un solo sector. Por tanto, la diversificación no solo viene del número de acciones, sino también de estar bien diversificado en cuanto a sectores, que comprendas bien y demás. Y la correlación entre unos y otros. Sí. Ahora veremos un poco qué hacen los mejores de la historia, básicamente. Cómo distribuyen ellos sus carteras. Yo creo que es la mejor forma de saber qué es lo que hay que hacer. Así que, antes de esto, pasamos a la pregunta de cuántas acciones debemos tener en cartera. O sea, partimos de la base, déjame que vuelva aquí a mi artículo, de que 100 eran muchas, 50 también eran muchas, eran pocas porque había mucha volatilidad y teníamos también el riesgo de estar equivocados en una sola acción. Vale. Pues se hizo un artículo donde el número ideal, matemáticamente hablando, para reducir la volatilidad, la queremos reducir, o sea, no nos gusta 1 porque es demasiado, o sea, porque es muy poco, porque hay mucha volatilidad. Pues para reducir la volatilidad, básicamente a la volatilidad del mercado, que es la mínima que puedes tener, se dice que el número está entre 20 y 25, más o menos. Incluso podrías decir que 15 también, porque la pendiente no cambia mucho. Entonces, entre 15 y 25 es el número de empresas perfecto para tener el 99%, por así decirlo, de reducido el riesgo de la volatilidad de tu cartera. Porque tú nunca vas a poder, por muchas acciones que añadas, nunca vas a tener, o sea, vas a poder quitar la volatilidad del propio mercado en sí.
pero sí que puedes reducir la volatilidad de tu cartera con respecto a la del mercado. Y que prácticamente sea esta. Entonces, tener 25 a tener 30, tú no reduces la volatilidad prácticamente nada. Es una mejora marginal ya, o sea, ya no Exacto. hay... O sea, es mínima. Por tanto, el número perfecto es entre 20 y 25. Por tanto, ya sabemos dónde está el límite. El límite son 25. ¿Por qué 25? Aparte de esto, también creo que es un número que puede ser llevable. Aún así, creo que 25 creo que son bastantes. Sí, son bastantes. Porque son 25 por 4, 100 y volvemos al mismo cálculo que son bastantes. Sí. Tiene empresas que tienes que ir revisando. Entonces, ¿tú con qué número estarías más cómodo, por así decirlo? Yo siempre he dicho que entre más pueda concentrar, mejor para mí, personalmente. Yo creo que estaría cómodo. Siguiendo ya 10, 12 empresas, creo que estaría bastante cómodo porque a ver si se me juntan los resultados de las 10 en los mismos días, voy a estar agobiado. Pero es un número de compañías que puedo seguir, puedo entender el sector, también puedo tener tiempo para entender un poco mejor la cadena de suministro de la empresa. Entonces, para mí, 10 y 12 sería lo ideal. También creo que nosotros nos vemos agobiados en los resultados porque tenemos que hacer un artículo. Ya. O sea, piensa que si no tuviéramos que hacer un artículo, sí, realmente los resultados nos los merendamos. Porque es una hora, o sea, es una hora literalmente de tal. Sí, sería leerlos y escuchar la reflexionar un poco, o sea, 2 horas por resultado realmente. Sí, realmente no tardaría mucho. Sí. Porque al final es eso, nosotros como y tenemos tampoco que escribirlo... no tienen tanta importancia los resultados realmente en nuestras empresas. Sí, porque más allá de algunas. Realmente los resultados cuando salen siempre los comentamos y tal y los resumimos en un audio de 5 minutos entre nosotros y al instante. No suele ser muy complicado. Bueno, tienes razón. Pero sí, o sea, igualmente, aunque los resultados tampoco creo que sean... No es lo más... como lo más importante. No, lo más importante es el conocimiento. Es el conocimiento de los sectores. Y a ver, yo creo que tener... O sea, yo creo que cuanto más sabes... también hay que diferenciar entre creer que sabes y saber. Sí. Pero cuanto más sabes, tiendes a concentrar un poquito más. ¿Por qué? Porque tienes más confianza también en ti mismo. Cuando tienes menos confianza, pues seguramente vas a tender a tener 25 aunque sepas menos de esas empresas. Simplemente por tratar de no equivocarte, por así decirlo. Que tampoco es que esté correlacionado el tener, como hemos visto, 25 a 10 y que te equivoques, pero cuando tienes menos conocimiento sí es cierto que te ayuda un poco más de diversificación. Yo creo que estaría más cómodo. También nos gusta a nosotros el rock and roll, así que yo creo que entre 5 y 15 estaría. Si acotamos un poco más, 8 y 12, yo creo que es un número que me gustaría. Hay veces que me siento muy Bill Ackman y digo, concentro en estas 5. Y hay veces que no, que prefieres tener también otro. También algo que no hemos hablado, en plan, no tiene sentido si tienes... O sea, no existen no solo buenas empresas, sino que no existen tan buenas ideas de inversión. Entonces, cuando añades una cartera más, o sea, una posición más a tu cartera, como que estás diluyendo tu mejor idea, por así decirlo. Sí. O sea, tus mejores 5 ideas o tus mejores 8 o 10 ideas probablemente no sean tan buenas como tu idea 25 o tu idea 30, por así decirlo. Por eso concentran los fondos. O sea, los fondos que lo permiten, que no están aquí en Europa y tienen límites de diversificación y tal. Pero por eso concentran tanto. Porque también no tiene sentido. Desde ese punto, estás diversificando. Estás poniendo, estás poniendo dinero en algo que no es tan bueno. Sí, exacto. Realmente. Algo que en lugar de hacerte un 15% analizado, te va a dar un 5% y después hacer la media y. Pues tiene más riesgo. Ya perdiste rentabilidad. Básicamente. Entonces, yo creo que me sentiría más cómodo por como somos. Como soy. Entre 5 y 15 y normalmente entre 8 y 12. 20, si yo las llevara solo, serían más complicadas. Se podría hacer si dedicara a full time a esto. Que bueno, nos dedicamos, pero se podría hacer. 25, creo que ya, o sea, de 20 a 25 no hay mucha diferencia en cuanto al movimiento de la volatilidad, así que creo que 20 sería como el límite que yo establecería y creo que 20 ya también son complicados y yo estaría más entre 8 y 12. Pero bueno, para un inversor particular que se dedica, que tiene un mínimo de tiempo, que tiene un mínimo de conocimiento, 25 y no tiene limitaciones de concentración. Concepto. Correcto. Correcto. Sí, 25. 25.
Puedes hacer 50. lo que quieras. Puedes hacer 30 si quieres, si te sientes Sí. más cómodo, pero ya te digo, no estás reduciendo la volatilidad y Claro. sabes menos de tus empresas. Ujú. Eso es algo importante. Vamos a hacer un trato. Tú le das like a este episodio, te suscribes y además nos comentas. Y nosotros nos comprometemos 100% a ir a cualquier rincón de España, sea el que sea, a entrevistar a los mejores gestores y analistas de España. Sí, cogemos todo el equipo y nos vamos a donde haga falta. Y cuando digo donde haga falta es donde haga falta. Sinceramente, me parece un trato justo. Y bueno, habiéndote dicho esto, te dejo con el episodio. Y ahora me gustaría irnos a la pizarra. No, A la pizarra. no a la pizarra, al ordenador, a un poco mostrar Sí. cómo tienen la composición de la Distribuido. cartera de los mejores inversores Mm. del mundo y de la historia. Si quieres voy... No sé si la tienes tú ahí. Sí, yo lo tengo aquí. Si Pues, quieres voy uno por uno. Vale. yo... Por orden alfabético. Ah, mira, aquí tengo la foto. La tengo por orden alfabético. Muy sorprendido de Bill Ackman, Sí, la que ha verdad que sí. aumentado de 5 Tiene- acciones que tenía antes a 11. Sí, sí, tiene muchas, ¿eh? O sea, es raro. Mm. Está invirtiendo muy fuerte en Uber, hay que mirarla. Bueno, pues Bill Ackman, como dijiste, tiene 11 acciones y el peso en las 5 primeras es de un 70%. Es decir, el 70% de la cartera está concentrada en las primeras 5 acciones. Mm. Bueno, evidentemente, si tiene 11, la siguiente, o sea, en las primeras 10, pues es un 99,5. Mm. Pero fíjate cómo la última posición es un... No es nada. Es nada. Estará construyéndola a lo mejor o no sé muy bien O por qué. quitándosela, no Sí. lo sé. No sé exactamente qué es lo que tiene. Después Charlie Munger, que ya pues Que en paz descanse. ya no puede invertir. Tenía 5 acciones. Claro, esto es en el... Imagino que el holding que tiene Sí, él, exacto, en el no, holding. No, En ese, en el. no Sí, me acuerdo cómo se llamaba, pero sí. sí, tenía 5 acciones y básicamente, pues, El las 100%. primeras 5, pues sí. David Tepper tiene 35 acciones, concentra en las 5 primeras el 51% de la cartera y en las primeras 10 el 73%. Ahí te das cuenta de que realmente lo que hagan las restantes 25 acciones que tienen cartera no importa Esa es mucho. muy poco. O sea, no importa mucho. Porque No, y te imagínate a partir de la 25 hacia abajo que tiene mucho peso. no, de la 20, o sea, yo creo que en las primeras 15, Sí, bueno, 20, de la 20 tendrá el 90, seguro. Sí, sí. 100%. seguramente. Después tenemos a François Rochon, que tiene 54 acciones, 34% en las primeras 5, 56% en las primeras 10. Este sí está un poquito más... Es el que más diversificado de todos, ¿eh? Sí. Pero igualmente tiene 54 y en las 10 primeras es el 57% del... Sí, sí. Y tú lo ves y las últimas 15 o 20 no superan el punto. O sea, no superan el 1%. O sea, es una... También es importante que estos datos que estamos dando son de Data Roma y no tienen Sí. en cuenta inversiones en Europa. Por tanto, incluso a lo mejor están más concentrados algunos. Porque a lo mejor, imagínate, François Rochon tiene alguna inversión en Europa en las primeras posiciones, ¿sabes? Sí, sí, claro. Es verdad Entonces, que... a lo mejor está incluso más concentrado, ¿sabes? Podría Sí, ser. entonces, Pero- disclaimer también de eso, de los datos son de Data Sí. Roma. Vale, después Howard Marks, 53 acciones, 52% en las 5 primeras, 65% en las 10 primeras. Bastante diversificado también, dentro de lo que cabe. Porque después lo que viene ahora es mucho, O sea, es muy bestia. Pero es muy gracioso porque es tipo 53 acciones, pero el 65%, o sea, vuelve otra vez. Son, Sí, sí. Siempre más de la mitad. el más de la mitad están en las 10 primeras. O sea, da igual Mm. lo que ocurran prácticamente en las restantes. Es que podrían quebrar todas las empresas de la 11 a la 53. Mm. Que si las 10 primeras lo hacen bien, él lo va a hacer bien. Sí, sí, o sea, no le va a afectar prácticamente las otras. O sea, es una... Y estamos poniendo un suceso que no va a ocurrir, que es que quiebren. Sí, Que exacto. quiebren todas, así que imagínate. Sí, sí. Después tenemos... Ya aquí viene la chicha buena, o sea, Sí. aquí ya viene la fiesta. Lo que me gusta a mí. Sí, sí. Geoff Tarasov, 8 acciones, 83% en las 5 primeras. Evidentemente en las 10 primeras, pues es el 100%. 83% en las 5 primeras, o sea, Sí. es una locura. Li Lu, 8 acciones también, 94% en las 5 primeras, 100% en las 10 primeras, evidentemente. Monis Pabrai. Monis Pabrai, 4 acciones, 100%. Sí. O sea, Nick Sleep en su momento tuvo 3, el 100%. Pat Dorsey, 11 acciones, 68% en las 5 primeras. En las 10 primeras tienen 97,77. Mm. Rob Vinal, 12 acciones, 82% en las 5 primeras, 99% en las 10 primeras. Rob Vinal es un ejemplo de cuando tienes mucho peso en una acción y quites tu primera. Creo que le pasó con Carvana, creo que se llamaba. Sí, sí, no, Carvana pesa un 20 y pico %. Pues, o sea, su fondo tuvo una caída gigante, la pondremos aquí en pantalla, pero enorme. De que tenía una rentabilidad increíble y no se le fue al traste porque era muy, muy buena. Ujú. Pero se volvió un poquito más normalita.
Y ahora recuperó porque Carvana, o sea, en lugar de vender, la conservó. Me imagino que él pensaría que tenía razón Sí. y que todo esto está no justificado. Y, bueno, ahora es primera posición, pero ha recuperado todo. No sé si toda la subida, toda la bajada, pero la ha recuperado. Pero sí ahí te das cuenta del camino de tener solo... ¿Cuántas tiene? Ropaina el 12. 12, sí. Sí, claro, o sea, tienes la parte positiva Sí. y tienes la parte negativa, evidentemente. Y si te equivocas, pues sufres más. Y además es que él tiene mucho peso en la primera. Otro punto importante que no hemos tocado, si quieres batir al mercado, hay algo muy obvio, que es si tienes más acciones, más te pareces al mercado y más complicado es batir al mercado. Para batir al mercado realmente necesitas concentración de algún tipo de forma. Cuanto más concentres, es más probable que lo batas, porque simplemente te pareces menos y estarás escogiendo a las mejores de las mejores, ¿sabes? Sí, exacto. Penúltimo, Terry Smith, 38 acciones, 42 en las 5 primeras y 69 en las 10 primeras. Me pareció muy raro Terry Smith con 38 acciones. Sí, la verdad que... No lo entiendo. Está últimamente un poco más miedoso. De hecho, es que voy a revisarlo porque me parece extremadamente raro. Míralo por si acaso no se me haya movido bien Terry cuando ordené esto. Pero vamos, Smith. casi seguro 38 que sí. Acciones, sí. 38 acciones. Y por último, tenemos al padre de la inversión, a Warren Buffett, con 36 acciones, el 70% de la cartera en las primeras 5 y el 89% en las primeras 10. O sea, las otras 26 da igual. Sí. Es una locura. Aquí, también con Buffett, o sea, lo bueno de revisar las carteras es que tenemos lecciones para todo. Buffett, o sea, nosotros vemos ahí que en las primeras 10 tiene el 90%, pero son de las acciones cotizadas de Berkshire. O sea, realmente Berkshire no son solo las acciones cotizadas, sino que tienen infinitos y cientos de negocios que no cotizan, es que un son, holding que son tiene 100% de él. Exacto. Y esto se puede asimilar un poco a una persona que no solo tiene una cartera de acciones, sino tiene un patrimonio. Tu patrimonio... tú puedes tener el 100% de tu cartera de acciones en una empresa, pero que eso represente el 10% de tu patrimonio, ¿no? Exacto. Mejor. Y en realidad estás diversificado porque... Estás mucho más diversificado realmente. Que si una persona que no tiene nada, no tiene ningún negocio, no tiene una muebles o lo que sea, pues está muy expuesto a lo que pase con sus acciones para su patrimonio, que esa persona que tiene patrimonio y, bueno, el 10% de su patrimonio lo mete en una acción solo le puede afectar al 10% de su patrimonio. Está muy, muy diversificado realmente. Por eso no solo hay que fijarse en las cosas cotizadas, porque tú puedes tener una cartera. No sé si la gente se para a pensar de que a lo mejor tú tienes 50 acciones en cartera y tu patrimonio real de esas acciones, esas acciones sobre tu patrimonio real es un 10%. Sí. O sea, estás diversificando tanto, realmente para no mucho. O sea, porque... Sí, no tiene tanto efecto en tu patrimonio. O sea, imagínate que quiebran las 50. Tu efecto es que en lugar de tener 100, tienes 90. Pero ya está. ¿Sabes? En plan, hay que también ver las cosas con perspectiva sobre el total del patrimonio. Porque a lo mejor es eso. No, es que tienes 5 acciones o tienes una acción. Sí, pero es que a lo mejor esa acción de mi patrimonio es nada. También es importante que Warren Buffett tiene que concentrar sí o sí, porque claro, tiene una cartera tan grande que no puede invertir en Moncler, porque es que la compra entera. Sí. Entonces tiene que ir a empresas que son muy grandes y para tener una posición decente en una empresa tiene que invertir mucho dinero. Entonces, tendría que... O sea, a Buffett solo tiene dos opciones, o concentrar... Es que no hay tantas empresas grandes que pueda invertir y que representen algo de su cartera. Justo. Es que lo que tiene en cash ahora mismo Berkshire, pues... Imagínate que te puedes comprar Spotify, te puedes hacer una lista muy, muy grande de la compra, entera. ¿Sabes? En plan, decirle a Daniel, toma, te doy esto. Y... Entonces eso es importante también matizarlo. Sí. Entonces, bueno, conclusiones que sacamos de aquí. Hay gente que tiene más y menos acciones, pero suelen estar bastante concentrados, menos dos personas que hemos visto, que tienen 54 acciones, como François Rochon, pero que igualmente tienen el 57% de sus acciones en las 10 primeras. Sin contar las empresas europeas, que a lo mejor incluso tienen más concentración. Sí. Y también, si alguien va ahí a buscar fondos españoles o fondos europeos, no sé si también son los europeos, pero bueno, los UCITS creo que son los que tienen... tienen que tener en cuenta que hay una norma que no permite que concentren más del 40% de las 5 primeras, creo que es, y tampoco que las 5 primeras pesen más de un 10%, ¿no? Sí, o sea, son... Bueno, no me acuerdo muy bien. La regla, creo que lo explicaste bien, la regla 5, 10, 40 que se llama. Vale, sí. Que
creo que ninguna inversión puede pasar del 10% de la cartera exactamente y tus 5 primeras no pueden pasar el 40%. el 40%, o sea, no pueden sumar el 40%. Exacto. Entonces, evidentemente hay una limitación de concentración ahí importante. Nosotros hemos hecho las matemáticas y es muy complicado reducir de 20 posiciones. O sea, es imposible. Sí, es prácticamente O imposible. sea, tendrías que hacer incluso mucha rotación. Sí. O sea, rotaciones no de empresas, sino de posiciones. Sí, y no podrías dejar correr tus ganadores tampoco. Mm. Es muy complicado. Por eso los fondos de inversión juegan con desventaja y es muy complicado realmente que un fondo de inversión pueda batir al mercado con este tipo de reglas. Porque Sí. o sea, para batir al mercado, porque toda esta gente bate al mercado, lo que hacen es concentrar. Mm. O sea, en un fondo de inversión UCITS no puedes hacer lo que hace Jos Tarasov Exacto. o lo que hace Rob Vinal. No puedes. O sea, es imposible tener en las primeras 5 posiciones el 82%. Te saltas la regla. Sí, sí, exacto. No puedes hacer nada. Que tendrías que tener de media un 20%, 16, 18% más o menos. Mm. Cada una, y es imposible. Básicamente porque no puede pasar del 10%, ni siquiera una. Exacto. Así que, bueno. A la pregunta, que es la que todo el mundo quiere que contestemos, de cuál es el número perfecto, el número ideal de acciones en cartera, que es a lo que veníamos a responder, porque es el título de este vídeo. No hay un número exacto, pero sabemos que no es más de 25. Mm. Eso lo sabemos. Y que todo va a depender también de tu aversión a la volatilidad. Ujú. No, la volatilidad no es el riesgo, pero ayuda, como hemos dicho. El que algo sea menos volátil. De tu tiempo disponible también importa. Si trabajas 8 horas y tienes hijos Sí. y familia, pues no dudo que le puedes dedicar más de 2 horas a esto al día. Exacto. Entonces, De tu patrimonio, de también tener en cuenta el patrimonio. También horizonte temporal también, quizás. no hay un número exacto. Pero sabemos que 25 no tiene Sí, sentido. Exacto, sabemos que a partir de 25 ya tienes la misma volatilidad que el mercado si estás bien diversificado. Si solo concentraste las 25 en un sector, En un sector, sabemos exacto. que no hay efecto. Para eso tiene mucho sentido algunos ratios de correlación Ujú. para saber un poco cómo de correlacionado estás con el índice y demás. Sí. Para saber hay métricas concretas que si les gustaría podríamos mirarlas, métricas de cartera, y hacer un podcast aparte o meterlo en alguna sección o algo, Sí. explicando pues eso, métricas concretas que te ayudan a ver si tu cartera está bien diversificada, si está muy correlacionada con el índice, y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, lo dejamos ahí para que lo pongan en comentarios. Por tanto, no hay número exacto, 25 es el límite, tener en cuenta todo lo que hemos dicho de que nosotros, al fin y al cabo, eso, tendemos a concentrar, pero cada caso es un mundo. O sea, no sé si se nos queda algo que queríamos tocar. Yo creo que no, pero no sé si... Nada, eso, No. que si tu objetivo es batir al mercado, bueno, hay que claro. concentrar. Mm. Así que nada, importante, la conclusión final de todo esto, por favor. La volatilidad no es el riesgo, hay que tener conocimiento sobre las empresas en las que se invierte, cuanto más mejor, y todo eso en conjunto suma para hacer tu cartera perfecta, por así decirlo. Ujú. Entonces, bueno, con esto lo dejamos aquí. Recordarles el sorteo, creo que llevamos 1 horita más o menos, Algo así. hora y 1 minuto, pero se quedará en unos 50 y pico minutos, yo creo. Sí. Más cortito, pero Sí, bueno. pero hay tampoco mucha podemos estar aquí hablando 2 horas de esto. Claro, y hay mucha información que todavía hay que digerir. Seguramente Justo. muchas personas lo vean y digan, vale, voy a verlo con tranquilidad. Al ser tan técnico. Sí, y por eso dejamos abajo en la descripción los artículos que habíamos mencionado, Mm. mi artículo de gestión de carteras, incluso si encuentro algunos que me ayudaron a hacer ese artículo, pues también lo dejo abajo. Aunque creo que ese artículo ya de por sí Tiene varios artículos. o sea, tiene ¿cómo se llama esto? Las citas de, Sí. tipo de los recursos, la bibliografía. Que esos artículos sí que son técnicos. Sí, esos sí que son técnicos. Eso sí que es o sea, yo técnico. lo que he hecho en ese artículo es trasladar todo ese conocimiento. Mm. Me acuerdo que me leí el libro de... Yo lo recomiendo, o sea, lo digo por si quieren leer sobre el Yo me acuerdo de pasarte el temario del EFA sobre... temario del EFA, el libro de Burton Michael, Mm. que me regalaste tú, Sí, el de un paseo aleatorio por Wall Street. por Wall Street, sí. Un montón de papers, etcétera. Entonces, si no quieren leerse todo eso, tienen resumido ahí. De hecho, con Juliano estuve debatiendo sobre la historia de las teorías del mercado eficiente, ¿sabes? En plan, qué fue antes, qué fue después, cuando le dieron el premio Nobel a Eugene Fama, de Markowitz. O sea, un popurrí de cosas que yo recomiendo directamente que vayan a leerse el artículo. Así
Así que nada, el sorteo. Y recuerden que para el sorteo tienen que darle like, suscribirse, comentar algo con la palabra cartera. En Spotify, valoraciones de 5 estrellas. Y nada, como siempre decimos, que la fuerza de AFE te acompañe. Un abrazo.